odontólogo en esta oportunidad voy a llevar el curso de yoga diagnóstico 1 y como primer tema en la parte de patología clínica lo que nos corresponde en esta clase es exámenes de laboratorio del proceso inflamatorio e infeccioso. Entonces, muchas veces ustedes como médicos se van a enfrentar en un dilema. Este paciente tiene un problema inflamatorio que puede ser a consecuencia de múltiples enfermedades, como puede ser enfermedades reumatológicas, un paciente postquirúrgico, un paciente con cáncer, o está enfrentando un problema infeccioso. Por ejemplo, yo tengo un paciente que ha sido sometido a una cirugía. Es normal que a consecuencia de la cirugía el paciente tenga algunos marcadores inflamatorios elevados. Pero si yo estoy sospechando de una complicación infecciosa, ¿cómo puedo ayudarme de laboratorio para hacer un diagnóstico? Cuando ustedes llevaban, van a llevar semiología, van a decir de que la anamnesis y el examen físico te van a ayudar a dar el diagnóstico en el 90% de los casos. Pero eso en la actualidad ya no es correcto. Te puede ayudar a orientar una hipótesis diagnóstica, quizás a un síndrome, pero muchas de las enfermedades actuales requieren una confirmación diagnóstica. Y trabajar bajo esa duda te puede poner en problemas. ¿Bien? Entonces, si tú no logras identificar una infección en un paciente que ya tiene de por sí un fenómeno inflamatorio, te puede llevar a problemas. Te puede llevar a problemas médicos legales, o puede llevar a peor, que el paciente se complique y fallezca. Entonces, es muy importante que ustedes como médicos sepan identificar y reconocer cuando están frente a una infección. Y, lamentablemente, tengo que decirles que no hay un marcador infeccioso que nos ayude a eso, al 100%. Entonces, como todo en la medicina, todo se basa en probabilidades. ¿Bien? Todo es en probabilidades. Hasta los esquemas terapéuticos. Cuando yo digo un tratamiento, digo, con este esquema puedo curar al 90% de los casos con este diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que hay un 10% de pacientes que van a fracasar, incluso dándole un mejor esquema. Y así se puede la medicina. Lamentablemente, no somos una ciencia exacta, como en la física, como en la química, etc. La medicina es probabilidades, es estadística. ¿Okay? Entonces, está de ti en seleccionar las mejores opciones para obtener mejores resultados en tus pacientes. Miren este número, 48.9 millones. 48.9 millones de personas tienen diagnóstico de sepsis cada año. ¿Alguien sabe qué es sepsis? Vamos, deleítenme con sus conocimientos. Sepsis. ¿Alguien ha escuchado qué es sepsis? ¿Sí? ¿Qué entienden por sepsis? Algo grave, algo infeccioso. Generalmente nosotros usamos el término sepsis porque estamos hablando de un paciente que tiene una disfunción de órganos a consecuencia de una infección. Pero no es propiamente por la infección que está ocurriendo la disfunción de órganos, sino es por su propio sistema inmunológico. Tengo una bacteria en mi sangre, mi sistema inmunológico trata de erradicarlo. Y en esa intención de erradicarlo, comienza a liberar sustancias inflamatorias que terminan haciendo daño a tus propios órganos. Eso es sepsis. Bien, entonces, lamentablemente, de estos casi 50 millones de personas, al menos 1 de cada 5 van a fallecer por sepsis. Y si tienen shock séptico, la mortalidad puede ser del 40%. Y si te demoras en darle el tratamiento oportuno o tienes muchas disfunciones orgánicas, la mortalidad puede ser del 80 o 90%. Entonces estamos frente a una enfermedad que es muy frecuente y que es muy grave. Y además de que el paciente ya tenga sepsis de por sí, si tú te equivocas en identificarlo y si tú te equivocas en dar el tratamiento correcto, por cada hora que pase este paciente si tiene shock séptico, tú le disminuyes la supervivencia un 7%. Entonces, no solo se trata de identificarlo correctamente, sino tratarlo adecuadamente y de forma temprana. La sepsis es una emergencia médica. Es tanto así que ahora, incluso en la ambulancia, cuando se tiene un paciente con sospecha de sepsis, ya se le debería dar antibióticos.
llega el diagnóstico de sepsis. Y esta es la definición, esta es la tercera definición que tiene la sepsis desde la concepción de todo este síndrome que es la sepsis, y es la disfunción orgánica potencialmente mortal que es causada por una respuesta desregulada del propio huésped ante un agente infeccioso. O sea, no es el propio bicho el que te está haciendo la disfunción de los órganos. A veces lo hace. Hay algunos microorganismos que son sumamente virulentos, como un estafilococo aureus, una pseudomonas aeruginosa, que tienen toxinas que pueden hacer daño directo. Pero en la sepsis es tu propio sistema inmunológico el que está ocasionando esto. Entonces, estás ante un estado inflamatorio, a veces un estado hiperinflamatorio. ¿Cómo diferencias la inflamación de una infección? Yo puedo tener disfunción de órganos sin infección. Sí. Puedo tener un paciente, por ejemplo, con una pancreatitis, un paciente gran quemado, un paciente postquirúrgico, un TEC. El paciente puede tener disfunción de órganos sin necesidad de tener la infección. Y tengo que saber reconocerlos porque el manejo es distinto. Y a propósito de la sepsis, esta semana, creo que ha sido el día lunes, ha salido el nuevo artículo de sepsis, ¿no? De la nueva campaña de supervivencia de la sepsis. No ha cambiado mucho. ¿Bien? Hay algunas cosas que son más contundentes, el tema de los fluidos, el tema de los antibióticos se ha vuelto un poco más consolidado. Esta es una lectura obligatoria para todo estudiante de medicina. ¿Bien? Porque independientemente de la especialidad que ustedes elijan, van a ver sepsis. Así sea su oftalmólogo, así seas un psiquiatra, quizás el patólogo, anátomo patólogo. Y cuando nosotros hablamos de disfunción de órganos, ¿qué órganos se te vienen en la mente? Tienen que ser los órganos más valiosos. ¿Cuáles son esos órganos? Cerebro, corazón. ¿Cómo medimos la disfunción de órganos en el caso de la sepsis? En la actualidad, la definición más amplia y más extensa es definirlo con el score de SOFA. ¿Qué es este score? Que el año pasado ha recibido una actualización. Por eso es de que este cuadrito quizás se ve diferente en otras bibliografías que era la anterior definición. SOFA se ha actualizado. Los órganos son los mismos. Tenemos 6 sistemas orgánicos para definir las disfunciones de los órganos. En el caso del cerebro, vamos a utilizar la escala de Coma-Glasgow. Quizás todavía no lo han escuchado, pero es una escala clínica que te evalúa la respuesta motora, la respuesta verbal, la respuesta ocular. Entonces, con esta escala clínica, diagnosticamos disfunción cerebral. Tenemos la disfunción respiratoria, para lo cual nosotros lo vamos a medir con unos análisis que son los análisis de gases arteriales. En el análisis de gases arteriales lo que nosotros vamos a cuantificar es la presión arterial de oxígeno. Y de acuerdo a eso tú calculas tu PAFI, que es una fracción entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Cuánto es la fracción inspiratoria de oxígeno al ambiente? 0.21. 0.21. ¿Y cuánto debería ser tu presión arterial de oxígeno si no estás enfermo? Más de 80. Entonces, si tú divides eso, por lo general siempre vas a tener un PAFI más de 400. Eso es lo normal. Si comienzas a tener menos de 300, menos de 200, menos de 150, menos de 75, ya estás en problemas. Generalmente, para que esto ocurra, tú tienes una saturación de oxígeno menor de 90%. ¿Cómo medimos la disfunción cardiovascular? Con la presión arterial media, que eso no necesitas ningún examen de laboratorio. Para la disfunción hepática, lo que vamos a medir son las bilirrubinas. Eso sí es un análisis de laboratorio. Medimos bilirrubina total. ¿Bien? Entonces, siempre tener en cuenta eso. Y para el tema del riñón, la creatinina. ¿Bien? Entonces, un aumento de la creatinina, un aumento de la bilirrubina, una disminución de las plaquetas para el tema de la disfunción hematológica o una disminución de tu presión arterial de oxígeno, te van a hacer sospechar que estás ante un paciente con sepsis. De esta manera nosotros evaluamos las disfunciones de los órganos. ¿Bien? Y cuando hablamos de la respuesta inmunológica que ocurre frente a un agente infeccioso, generalmente todo es consecuencia de esto: inflamación. ¿Bien? Entonces, independientemente del microorganismo que tengas,
La mayoría de ellos, principalmente las bacterias extracitoplasmáticas, o sea, bacterias extracelulares, no las intracelulares, te van a llevar a una respuesta con activación de macrófagos, con liberación de interleucina 1, interleucina 6 y TNF-A. ¿Les parecen familiares estas citocinas? Casi siempre las ven implicadas en lo que es inflamación. Celulitis son las mismas, fiebre son las mismas, el dolor son las mismas. Entonces estas son las citocinas inflamatorias. ¿Qué más pueden ocasionar estas citocinas? Hacen una activación en secuencia para que también haya un proceso de activación de la coagulación. Esta activación de la coagulación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a consumir plaquetas, va a consumir fibrinógeno y se puede producir un taponamiento de los vasos pequeños. Y eso es una enfermedad que se llama coagulación intravascular diseminada. Ustedes van a ver un paciente que tiene petequias, equimosis, en la piel está catastrófica. ¿Cómo lo diagnosticamos? Disminución de plaquetas, consumo de fibrinógeno, aumento del dímero, coagulación intravascular diseminada. ¿Qué más ocasiona toda esta respuesta inflamatoria? Daño endotelial. Y esto es lo que daña los órganos, asociado con la coagulación. Esto es lo que daña los órganos, el daño endotelial. Daño endotelial pulmonar, daño endotelial renal, y así sucesivamente. Y como respuesta ya casi final, es una caída de la resistencia vascular, que se va a manifestar con vasodilatación, que se va a manifestar clínicamente con shock. ¿Bien? Entonces, cuando ya tú tienes a un paciente que tiene shock en el contexto de una sepsis, tú vas a sospechar de un shock séptico, siempre y cuando no haya una adecuada respuesta a la fluidoterapia y cuando el lactato esté mayor de 2. Entonces, se dan cuenta cómo la ayuda diagnóstica nos hace hacer el diagnóstico correcto y lo necesitamos al laboratorio. O sea, para hacer el diagnóstico de sepsis ya no basta solo la clínica. Lo puedes sospechar, pero para estandarizar a tu paciente vas a necesitar un ABA, un hemograma completo, creatinina, dosaje de bilirrubinas, probablemente fibrinógeno, dímero D, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos análisis laboratorio para poder hacer un adecuado diagnóstico de estos pacientes. Y anteriormente la definición de la sepsis era con un término que se llamaba el CIRS, que es la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Alguien ha escuchado del CIRS? El CIRS generalmente se define, hasta ahora lo usamos, como cuando tienes dos o más de los siguientes: taquicardia, bradicardia, taquipnea o disminución del CO2, porque cuando tú hiperventilas, ¿qué haces? Eliminas CO2. Cuando tienes leucocitosis mayor de 12.000 o menor de 4.000, leucopenia, y cuando tienes fiebre o hipotermia, ¿no? Si tienes dos de estos, además de la taquipnea, si tienes dos de estos, pues, y tenías una presunción diagnóstica de una infección, por ejemplo, yo estaba con tos, con esputo hematotórico, gotoflema, tengo dolor de pecho y desaturo, y tengo taquicardia y taquipnea, eso anteriormente se denominaba sepsis. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Si a la doctora le da una faringitis y hace fiebre, ¿cómo va a estar su frecuencia cardíaca? Alta. ¿Y cómo va a estar su temperatura? Alta. Y pero solo tiene una faringitis, ¿no? Entonces ese era el problema del CIRS. Antes la definición de la sepsis sobrediagnosticada. Ella tenía solo una faringitis, solo necesitaba su paracetamol. Pero si aplicábamos la definición de la sepsis y había un médico que decía, uy, no, está séptica, le tendría que poner sonda Foley, sonda nasogástrica, fluidos, 30 mililitros por kilo, antibióticos dentro de la primera hora, tomar el cultivo y todo lo que yo presumo, se sobrediagnosticaba. Entonces, en la actualidad esa definición ya no se usa. ¿Cómo diagnosticamos la sepsis en la actualidad? Con SOFA. ¿Cuál es el problema del SOFA? Que necesitas laboratorio. Y no siempre vas a tener laboratorio. Si ustedes van a hacer un serum o están en un lugar alejado, no tienen eso. Se van a boca de oído nada más. No tienen ayuda de médico. Entonces, se complica. Y tenemos que encontrar un trance entre estos dos. Y ahí está la pesquisa médica, o sea, la sospecha diagnóstica y el manejo de ustedes. Ahí también están algunos análisis de laboratorio, como la procalcitonina. Ya cuando tú tienes un lactato más de 2,
ya te está diciendo de que hay un daño, ¿no? Hay hipoperfusión de tejidos, ya hay daño, que es un daño. Y estos son quizás la cinética de los principales marcadores inflamatorios infecciosos. Tenemos a la interleucina 6, que es uno de los más precoces. Miren que se eleva incluso a las primeras 2 horas del estímulo infeccioso. Pero ¿cuál es su problema? Que tiene una cinética muy corta, ¿no? Entonces, si ya no hay un siguiente estímulo que lo esté produciendo, tú podrías tener falsos negativos. Por otro lado, tenemos a la procalcitonina, que comienza a elevarse entre las 6 a 12 horas del estímulo infeccioso. ¿Bien? Y tiene una cinética también de 24 a 36 horas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si la infección ya no está activa, la procalcitonina se deja de producir. Y por otro lado tenemos la proteína C reactiva, que es ampliamente más usado, casi está disponible en todos los hospitales, pero tiene una cinética un poquito más lenta, ¿no? Tiene su pico, comienza a elevarse hacia las 24 horas, tiene su pico a las 36-50 horas, pero demora en recuperarse. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a esta cinética, yo puedo plantear el seguimiento de los pacientes. Por ejemplo, esto me va a ayudar. Esto me va a ayudar, por ejemplo, ¿cómo sé que estoy dando el antibiótico correcto? La respuesta clínica, definitivamente. Si yo tengo un paciente que mis marcadores inflamatorios bajan, pero el paciente está mal, probablemente esté equivocado. Pero si estoy yendo bien, ¿cómo yo sé que mi antibiótico es el correcto? Y algunos marcadores inflamatorios te pueden ayudar a eso. El caso de la procalcitonina te ayuda, ¿no? Entonces yo veo de que le estoy dando el antibiótico correcto y observo de que comienza a caer la procalcitonina un 80% del inicial, y ya tengo que este paciente está yendo bien, ¿no? Por el contrario, la proteína C reactiva, como su cinética es más lenta, yo no la puedo usar para un seguimiento tan fino, pero sí te puede ayudar la curva, ¿no? O sea, que esté en 20, que esté en 15, que esté en 10, porque su valor normal es 0.6, ¿no? Entonces, que vaya disminuyendo te orienta a que estás yendo bien, ¿bien? Pero así esté alto, tú no puedes decir de que, uy, no, tengo que darle antibióticos hasta que esto se normalice. Eso no va a pasar, eso va a demorar una semana o a veces 2 semanas incluso. Entonces, no te ayuda mucho en ese aspecto. Entonces, dentro de estos reactantes de fase aguda, los reactantes clásicos inflamatorios, ustedes en los hospitales van a encontrar a la proteína C reactiva, a la velocidad de sedimentación globular y a la ferritina. Quizás el más importante de estos inflamatorios es la proteína C reactiva. Tiene una sensibilidad moderada de 74% y una especificidad también ahí de 65%. La velocidad de sedimentación globular es el más sensible de todos, pero tiene una especificidad muy baja, se eleva con todo. Solo por ser mujer, tú ya tienes más velocidad de sedimentación que los hombres, ¿no? La mujer es 20, los hombres 10. Si estás menstruando, se eleva. Si estás con fiebre, se eleva. Si tienes cáncer, si tienes enfermedad inmunológica, si estás posoperado, se eleva. Entonces, no nos permite tomar decisiones. Pero sí, si estás sospechando una infección, que la BCG esté baja, como que eso te lo aleja bastante, ¿no? Entonces, puedes usar su sensibilidad a su favor, pero su especificidad es lo que le puede importar. Y la ferritina también es un marcador inflamatorio clásico, ¿no? Generalmente tú podrías sospechar de un proceso infeccioso cuando se eleva más de 4.000. Tú presumes de un fenómeno infeccioso de la proteína C reactiva cuando se eleva más de 10 veces su valor normal. Entonces, si su valor normal es 0.6, si está en 6 o más, ya podría ser algo infeccioso bacteriano. Bien, porque estos marcadores inflamatorios son para distinguir enfermedades bacterianas. Pero quizás el rey de todos estos marcadores hasta la fecha es la procalcitonina, y es la que tiene más estudios entre ellos. La procalcitonina es un precursor de la calcitonina. ¿Dónde se produce la calcitonina? En la tiroides, ¿no? Se produce en la célula C, ¿no? De la tiroides. Pero cuando hay un estímulo infeccioso con liberación de interleucina 1 y interleucina 6, hace de que esta procalcitonina no solo se produzca en la tiroides, sino que comience a producirse en todos los tejidos del cuerpo, principalmente en los pulmones. Bien,
Entonces, cuando hay un fenómeno infeccioso bacteriano, tú podrías tener una elevación de la procalcitonina. Su valor normal es menor de 0.1. Comenzamos a sospechar una infección bacteriana cuando es mayor de 0.25, pero su punto de corte de positividad es 0.5. ¿Bien? Entonces, si tú tienes a un paciente que todavía no está tan mal, pero que ya lo encuentras con 0.3 de procalcitonina, atento a ese paciente. ¿Bien? Puede que esté empezando un fenómeno infeccioso grave. Y si lo encuentras en más de 2, ya te está diciendo eso es una bacteria. Ya, es una bacteria. Hay algunos pacientes que tú vas a encontrar en más de 100, por ejemplo. No es un paciente que tiene una bacteria todo. Entonces, el nivel de procalcitonina sí te va a ayudar a hacer el diagnóstico o a diferenciar algunas infecciones bacterianas, y su nivel de positividad también ayuda al pronóstico, ¿no? Valores más altos te sugieren infecciones bacterianas más serias o incluso sepsis. En la campaña de supervivencia del 2016, que fue la anterior guía antes de la que ha salido esta semana, en la actual guía también reafirma estos conceptos de que la procalcitonina se puede usar para respaldar el acortamiento de la duración de los antibióticos. Bien, y también se puede usar para suspender los antibióticos en el caso de que tú hayas iniciado antibióticos con sospecha de sepsis y que las investigaciones posteriores te sugieran que no se trata de un fenómeno infeccioso. Y eso se respalda en múltiples estudios. Como les había dicho, la procalcitonina quizás es una de las más estudiadas y más contundentes nivel de evidencia que tenemos. Como pueden ver, en múltiples estudios, algunos son estudios prospectivos, otros son tipos de ensayos clínicos, siempre la mortalidad no se afecta cuando tú comparas la procalcitonina con los controles. Mire, 3.2 versus 3.4, 11 versus 13, 4.9 versus 8, ustedes van viendo una disminución casi del 50%. 0 a 5, 5, 4.8, 16. Entonces, vemos de que a pesar de que tú le suspendes los antibióticos con un análisis de laboratorio, no logras observar un mayor impacto en la mortalidad de los pacientes. Este quizás es uno de los ensayos clínicos más importantes que se han hecho con procalcitonina. Fue publicada en la revista Lancet Infectious Disease. Y lo que observamos es de que la duración de tratamiento de los pacientes que se guiaron con la procalcitonina, es decir, una disminución del 80% o que se negativice a menos de 0.5, el tiempo de antibiótico-terapia fue de 5 días por el grupo guiado por procalcitonina versus 7 días en el grupo estándar. ¿Sí saben lo que es un valor de P, verdad? ¿Han visto alguna vez el valor de P? El valor de P es para medir de significancia estadística, ¿ya? Cuando tú tienes un P menor de 0.05, te dice de que estas diferencias son estadísticamente significativas. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes van a leer a partir de ahora manuscritos científicos, cuando ustedes quieran ver si algo realmente tiene un impacto, nosotros lo medimos con la significancia estadística. Unas es el valor de P, otros son los intervalos de confianza. ¿Ya? Por ejemplo, se lo voy a enseñar con el tema de la mortalidad. ¿Ya? Entonces, aquí vemos de que el valor de P fue estadísticamente significativo. O sea, hubieron diferencias en el tema de la duración del tratamiento, en la mortalidad también. Miren, 19.6 versus 25% fue estadísticamente significativo. Pero los pacientes tuvieron más reinfecciones, 5% en el grupo de procalcitonina y 2.9 en el grupo de cuidado estándar, ¿no? Entonces, se mueren menos, tienes un ahorro en el tiempo de antibiótico, pero existe la posibilidad de que tu paciente reingrese al hospital. Así que tú eliges. Ahora, esta procalcitonina, les dije de que podría aumentarse su producción cuando hay fenómenos infecciosos, pero eso va a depender también de qué tipo de fenómeno infeccioso tenemos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, este es su valor en una infección viral. Puede ir desde el 1 en PCR hasta el 30, hasta más de 30. Entonces, es indistinto. En una infección viral no me sirve para el saneamiento. En una infección pulmonar, más o menos. Una pielonefritis, como que se está jalando más al grupo de las partes bacterianas. En las neumonías sí, la PCR se eleva. En infecciones otorrinolaringales
casi nada, es indistinto entre infección o no infección. Y en los pacientes con sepsis de tipo meningitis también era como que un desplazamiento hacia la parte infecciosa bacteriana, o sea, hacia elevarse. Por el contrario, la procalcitonina en las infecciones virales no se eleva, en las infecciones urinarias bajas no se puede elevar, se eleva muy poco. En la pielonefritis sí puede llegar a elevarse en algunos pacientes. En la neumonía casi siempre se eleva, miren, casi siempre. Infecciones otorrinolaringológicas casi nada, y en las meningitis sí. Entonces, ¿qué pueden sacar de conclusión de esto? La procalcitonina te puede ayudar como pronóstico, como diagnóstico de enfermedades infecciosas, pero no de todas. Básicamente te va a ayudar en las neumonías, en las meningitis, en las bacterianas y en los pacientes con sepsis. Bien, si yo tengo una ITU y tiene procalcitonina normal, la procalcitonina no me descarta del fenómeno infeccioso. Igual si tengo una infección de partes blandas, ¿bien? O si tengo una infección intraabdominal. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que van a encontrar muchos pacientes que tienen una infección confirmada y su procalcitonina va a ser normal. Y eso no descarta las infecciones. ¿Bien? Entonces la procalcitonina no me sirve para el diagnóstico de infecciones. Simplemente si sale positivo te sugiere que hay una infección, si sale negativo no lo descarta. Y es por eso de que no lo debemos usar como diagnóstico. Y esto es lo que les mencionaba con el tema de la reducción del tratamiento, 1.22 veces. Este es un hazard ratio. ¿Alguien escucharon que es un hazard ratio? Un riesgo relativo, un odds ratio. ¿Alguien le suena? Más o menos se entienden por riesgo relativo o hazard ratio las veces. ¿Bien? Si es que es mayor de 1 y los intervalos de confianza pasan del 1, por ejemplo es de 1.07 a 1.49 con un P estadísticamente significativo, lo que te está diciendo es de que esto es un factor que aumenta. ¿Bien? Si es que es menor de 1 y eso no pasa del 0 a los intervalos de confianza, es un factor protector, o sea que previene. En este caso, lo que están viendo es de que el paciente que recibió antibióticos guiados por procalcitonina tenía más probabilidad de supervivencia, 1.26 veces. Lo que quiere decir un 26% más supervivencia cuando tu antibiótico era guiado por procalcitonina que por cuidado extraño. Entonces, en el paciente críticamente enfermo, la procalcitonina sí te trae beneficios en el seguimiento de los pacientes. ¿Cuándo podemos encontrar falsos positivos? Lamentablemente no es una prueba que sea una maravilla, ¿no? Entonces, tú algunos pacientes puedes encontrar cuando tienen rechazo de trasplante, cuando son quemados, neonatos, shock cardiogénico, clozapina, hemorragia subaracnoidea, en pacientes que tienen síndrome post-RCP, pacientes que tienen pancreatitis, politraumatismo, cirugía mayor, tumores neuroendocrinos, tiroides algunos, y por supuesto en la sepsis van a elevar la procalcitonina. Pero quizás el más importante y el que menos se tiene en cuenta es la enfermedad renal. ¿Bien? Si tú tienes una enfermedad renal crónica, eso te va a elevar la procalcitonina. Si es que es una enfermedad renal crónica terminal, básicamente, por ejemplo, este es el valor normal de la procalcitonina en personas que no tienen enfermedad renal crónica. Yo tengo una enfermedad renal crónica en el estadio 1 o 4, yo puedo tener valores casi hasta de 1, sin tener infección. Y si tengo un estadio 5, ya más altas todavía. Entonces, en el paciente que tiene enfermedad renal crónica, la procalcitonina puede tener falsos positivos. ¿Cuándo lo consideramos positiva en estos pacientes? Cuando es mayor de 4.2. Entonces, un reporte de 4.2 sugeriría una infección bacteriana en un paciente que, por ejemplo, está en hemodiálisis. ¿Ya? ¿Qué otros marcadores inflamatorios infecciosos novedosos tenemos en la actualidad? La presepsina. ¿Saben lo que es un área bajo la curva? Todavía no llegan estadística, ¿no? Todos nosotros, todo leemos así por si acaso, ¿no? O sea, ya ustedes tienen que aprender a leer la medicina de esta forma. O sea, todo es estadístico. Como les dije, la medicina es probabilidades. Entonces ustedes tienen que saber lo que es sensibilidad, lo que es especificidad, lo que es valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, like predictivo positivo, negativo, áreas bajo las curvas, curvas ROC.
Entiendan más o menos por área bajo la curva la mejor perpendicular de equilibrio entre sensibilidad y especificidad. Tiene un valor de 0 a 1. Mientras más cerca a 1 estés, más perfecta es tu prueba. Entonces, si tienes una UC de 0.8, es una buena prueba. Si es de 0.9 o más, es una excelente prueba. Si está entre 0.7 y 0.8, es una prueba moderada. Si está menos de 0.7, probablemente es una prueba que va a fracasar. Bien, entonces, más o menos de esa manera orientes con el AUC. La precepcina, por ejemplo, es un examen que tiene un umbral crítico de más de 946. Es útil para guiar terapias cortas, tiene una vida media muy corta de 2 horas, pero su AUC es de 0.78 a 0.88, más o menos. Por otro lado, tenemos el índice CD64 en los neutrófilos, que sí tiene un AUC casi perfecto, de 0.94. Tiene una sensibilidad en algunos estudios de 88%, especificidad de 88%. Es el marcador más temprano y más preciso para diagnosticar infecciones bacterianas graves. ¿Bien? Y luego tenemos el Strep 1, que tiene una sensibilidad aproximadamente de un 80-85%. Como pueden ver, su AUC no es muy óptimo, pero si comparan la procalcitonina, está por aquí. Entonces, cuando ustedes comparen pruebas diagnósticas, ¿cuál es la mejor prueba para diagnosticar pancreatitis? Siempre revisen cómo está su AUC, el AUC, ¿bien? El área bajo la curva de esta prueba. Ahora, cuando nosotros tenemos un fenómeno infeccioso, no basta solo con determinar la carga infecciosa y hacer el diagnóstico de infección, sino también predecir a aquellos pacientes que van a hacer fallo oral. Y tenemos, por suerte, algunos marcadores de daño oral. Estos quizás son los marcadores más tempranos de daño endotelial. Bien. Siempre en el fenómeno de la sepsis, ustedes van a ver el término de shock microcirculatorio y daño endotelial. Y mientras más temprano tú detectes a estos pacientes que ya tienen daño endotelial, más temprano tú puedes prevenir a un paciente que entre en un estado de sepsis o de shock séptico. Es un paciente que tú deberías tener más énfasis. ¿Okay? Entonces tenemos el marcador, por ejemplo, el PAI1, tenemos la proteína C, que no es la proteína C reactiva, y tenemos el SM1, que es el endocardio. Ninguna de estas pruebas están disponibles en el Perú. Así que, por el momento, siguen siendo solo de estudio. Y cuando queremos hacer el fenotipado, por ejemplo, saber, oye, ¿cómo sé si este paciente me va a hacer una disfunción cardíaca? Le puedo pedir el péptido natriurético de fulano, ¿no? El PRO-DNP. Esa prueba sí hay en Perú, ¿no? En la mayoría de hospitales lo tenemos. Entonces, cuando hay un estrés agudo miocárdico, un valor de más de 3270 te va a predecir una disfunción cardíaca. Para el tema del cerebro tenemos el SCMP, no disponible en Perú todavía, pero es una prueba que te puede predecir fuertemente el delirio escéptico, o sea, pacientes que te van a ir a delirio. Y eso es importante porque, por ejemplo, yo cuando entro a un paciente y entra en shock séptico, tengo que intubarlo, tengo que retirar. Entonces, hay algunos medicamentos que se asocian con más delirio, por ejemplo, el midazolam, el fentanilo, que es lo que usamos como estándar. Si este paciente tendría este marcador positivo, probablemente este paciente es candidato a remifentanilo, evitar el propofol, etc. Y para el riñón, tenemos el PIN2, tenemos el UNGAN, el SUPAR, ninguno de esos marcadores disponibles en Perú tampoco. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, seguimos el diagnóstico de la falla orgánica cuando ya está instalada, o sea, cuando ya se produjo el daño. Y siempre esto es el problema, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente, como les había comentado al inicio, tiene un trauma, un accidente de tránsito. A ese paciente yo le tomo su PCR y va a salir en 200. Le tomo los leucocitos y tiene 23.000 leucocitos. Tiene desviación a la izquierda. Pero esa respuesta inflamatoria puede ser por el trauma. Igual con el pancreatitis, un paciente gran quemado, un paciente postquirúrgico. Ustedes van a encontrar esos fenómenos. Generalmente, cuando tú tienes a un paciente que tiene fiebre, que tiene leucocitosis, que tiene PCR alta, tú vas a pensar en un fenómeno infeccioso. Y está bien, es lo más probable, pero también existen otras causas no infecciosas que te pueden hacer eso. Pacientes con autoinmunidad, por ejemplo, yo tengo un paciente con lupus, te puede hacer leucopenia, te puede hacer elevación de PCR, te puede hacer disfunción de órganos, el propio lupus.
Tú puedes seguir dando antibióticos, ¿por qué no mejora mi paciente? Tiene lupus, no necesita antibióticos, necesita corticoides, ¿no? Y también la falla renal te puede elevar algunos marcadores, como la procalcitonina. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. A veces tienes un paciente que tiene todo el fenómeno, le tomaste procalcitonina, se elevó y es tiene infección. Les había procalcitonina en 2, pero no te diste cuenta que tenía la creatinina en 3.5. Entonces eso era un falso positivo. Entonces, siempre que nosotros tengamos un paciente que tiene un fenómeno inflamatorio, lo primero es hacer un diagnóstico temprano, evaluar siempre la severidad. Para evaluar la severidad vemos la distribución de órganos con escala de Sofa. Tenemos que hacer algunos análisis basales para diagnosticar la inflamación o la infección. Puede ser PCR, puede ser procalcitonina, presepsina o interleucina 6, de acuerdo a la disposición de lo que tú tengas en tu laboratorio. En mi laboratorio tengo PCR y procalcitonina, PSG también. Luego hacer el fenotipado de los órganos, que esto es un escenario ideal. Tienes un paciente con una infección, todavía no está en sepsis, pero yo ya quiero saber si es que este paciente tiene riesgo de hacer disfunción orgánica. Le puedo mapear los predictores de daño orgánico. Bien, entonces tiene una fibrete, es parta de riñón. Y luego hacer la intervención dirigida, que por lo general es, si tiene un foco abdominal quirúrgico hay que operarlo, si tiene una meningitis hay que hacer evolución lumbar, darle tratamiento antibiótico y así, manejarse poco a poco. Y por supuesto el monitoreo dinámico, ¿no? Hay que estar evaluando constantemente a estos pacientes para ver si están respondiendo a tu terapia antibiótica, si necesitan descalonamiento o si necesitan un escalonamiento terapéutico en cuanto a los antibióticos. Resumen de lo que hemos hablado: diagnóstico de la infección, podemos hacerlo con procalcitonina. Cuando lo sospechamos, mayor de ¿alguien se acuerda? 0.2, ¿no? Entonces a partir de 0.2 comenzamos a sospechar de una infección. 0.5 es el punto de corte, cuando tú dices que es positivo. Más de 2, probablemente estés ante una bacteria. La presepsina, su punto de corte 946, el CS64 es el que tiene uno de los índices más elevados en su AUC. En cuanto a la falla orgánica, si queremos ver el daño endotelial, SM1, A1 para el riesgo de coagulación intravascular diseminada, SCV para el daño cerebral, pérdida de antibiótico proauricular para daño cardíaco. Podemos guiar el escalonamiento terapéutico, o sea, la suspensión de los antibióticos por la procalcitonina, y nunca tratar un número aislado. Siempre hay que tratar de hacer una integración. Si yo tengo un paciente que está estable y tiene procalcitonina alta, pues no voy a pensar que es sepsis y por eso darle antibióticos, ¿no? Y eso es lo que sucede muy a menudo en los hospitales. Esa es una de las principales causas de interconsultas que yo tengo. Un paciente que está estable, pero que tiene leucocitos 13.000 y proteína C reactiva 16. Está alto, ¿no? Entonces me dice, oye, ¿qué hacemos? El paciente está leyendo su periódico, utiliza su casa. Entonces siempre hacer unidad clínica. La ayuda diagnóstica es eso, es ayuda. Generalmente muy pocas veces un laboratorio te va a dar el diagnóstico. Salvo sea un pupilo. Es diagnóstico. Y nada, eso es lo que quería hablar con ustedes. Un tema muy importante, porque lo van a ver siempre. Ahora que están yendo a los hospitales, ¿alguno ha visto estos resultados? Proteína C reactiva, procalcitonina. ¿Lo han visto? Sí. Entonces, y lo van a seguir viendo. Es una forma de hacer seguimiento principalmente de los pacientes con enfermedades infecciosas. No son infecciosos, son probados, pacientes postquirúrgicos, pacientes con pancreatitis, hacemos su curva de PCR. Y es todo. ¿Preguntas, doctores? Estoy desesperado por eso. Muy bien, muchas gracias.